Hey, ¿qué pasa? Soy Sergio Nguema y hoy vamos a hablar sobre cómo iniciarte en un proceso creativo. Abro la puerta y ya estás en mi mundo. Y dirás, ¿qué es un proceso creativo? Bueno, lo voy a resumir muy rápido. Un proceso creativo conlleva que, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre, me lo invento, el sueño, pues tengo que buscar toda la información posible sobre el sueño, toda la información posible sobre el insomnio, que representen, en fin, un movidón de narices. Es mucho trabajo. Por eso cuando creas un espectáculo, tú ya haces tu proceso creativo. Y es cuando viene el típico lumbreras y te dice, ¿pero esto habéis ensayado? Sí. La respuesta que te tengo que dar no la he ensayado. Pero el espectáculo sí. Venga, empezamos. Tip número 1. Elige un tema que te produzca interés, un fuerte interés. Algo que tú creas que para ti es realmente importante o que para ti va a ser un proceso, bueno, bonito o interesante, teniendo en cuenta que vas a estar los siguientes meses solamente enfocado en eso, pues búscate un tema que te parezca realmente interesante. Tip número 2. Busca la motivación para empezar en el proceso o busca las fechas correctas para poder empezar en el proceso. Es decir, busca ese tiempo que digas, sé que de este mes a este mes voy a poder estar completamente centrado en esto. O decir, voy a empezar con el proceso en febrero y voy a estar de febrero a abril. Luego de mayo a julio tengo que hacer no sé qué y luego en agosto voy a coger unos cuantos días para centrarme en eso. Más que nada, ¿para qué? Para que tu proceso no se vea truncado por las fechas o que tú no te quemes por el camino. Tener bien claro cuándo vas a empezar, cuándo vas a terminar, cuándo va a haber pausas, cuándo va a seguir el proceso. Lo puedes hacer todo seguido, por fases, como tú consideres. Tip número 3. Investiga todo lo que puedas acerca de ese tema que vayas a tratar en tu proceso creativo. Por ejemplo, si vas a hablar sobre el sueño, busca todo lo que haya relacionado con el sueño. Por ejemplo, las fases de sueño, busca toda la información posible sobre las pesadillas, busca toda la información posible sobre el insomnio. Por ejemplo, ¿cómo le afecta a tu estado emocional el no dormir? ¿Cómo le afecta a tu estado emocional el dormir? Todo lo que tú creas que sea interesante para luego poder plasmarlo en un escenario y poder utilizarlo. Entonces es pegarte ahí el curro de, diseccionar el tema, ¿no? Decir, vale, sueño. ¿Qué hay dentro del sueño? Hay todo esto. Vale, dentro de todo esto que has elegido del sueño, decir, ¿qué puntos son importantes? Estos. ¿Qué puntos no son importantes? Estos otros. ¿Quiero investigar sobre los no importantes? Igual sí, igual una cosa que no es importante, tú le puedes sacar de repente un montón de jugo. Lo bonito de esto es que como es tu proceso creativo, tú lo puedes llevar hacia donde tú quieras. En fin, seguimos. Tip número 4. Ten una idea. Y dirás, ¿una idea? Sí, Sergio, muy bien. ¿A qué te refieres con una idea? ¿No? Me refiero a que dentro del proceso creativo que tú tienes y el tema que quieres tratar, una vez que ya más o menos hayas investigado y tengas claro sobre lo que quieres hablar, piensa, vale, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la semilla que quiero que el público que vaya a venir a ver el espectáculo, que vaya a escuchar mi música, que vaya a ver algo que he hecho de artes plásticas, que vaya lo que sea, se le meta en la cabecita esa semilla para que tú puedas lanzar ese mensaje y puedas de alguna manera cambiar la visión de las personas sobre esto que quieres tratar o simplemente divertir al público. Vale, pero tienes que tener una idea para divertirles. Tiene que haber una semilla. Piensa bien, muy bien, esa idea o esas ideas. Seguimos. Por cierto, me habéis escrito desde México, desde Argentina, desde Colombia, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Perú, desde Miami, evidentemente desde España, y me estáis pidiendo clases. Claro, yo no puedo ir a daros clases a
Bueno, por poder podría ir a México, pero para dar clase a una persona es un poquito difícil. Entonces, creo que lo más interesante sería que abriera unas clases online, en directo y privadas para las personas que quieran recibir clases. Así que podéis entrar en mi Instagram y desde ahí pedirme información para recibir clases conmigo. Muchas gracias, porque es que la verdad es un honor que me escribáis para esto, porque me gusta que os guste esto. Venga, seguimos. Tip número 5. Planifica tu proceso creativo. ¿A qué me refiero con esto? Que te hagas más o menos un organigrama, un cronograma de qué es lo que vas a hacer y tengas las fechas de tu proceso. ¿Por qué? Para que tú no te vuelvas loco y para que tu equipo pueda más o menos seguirte y la gente tampoco se vuelva loca pensando en ¿ahora qué va a hacer esta persona? No entiendo bien cuáles son sus fechas. Entonces, por ejemplo, he hecho aquí un organigrama que no es real, pero que os daría como unas pistas, ¿no? En enero voy a recopilar toda la información necesaria para mi espectáculo. Si, por ejemplo, voy a hacer un espectáculo sobre sueño, voy a elegir el mes de enero del día X al día X para buscar toda la información que necesite. Vale, en febrero voy a hacer una serie de entrevistas a personas que yo he ido encontrando que tienen que ver con todo esto. Por ejemplo, puedes, hablar con alguna asociación de personas que padecen de insomnio, por ejemplo. O hablar con una asociación de personas que tengan narcolepsia, por ejemplo. O ir al, Instituto del Sueño y entrevistar a alguna doctora, algún doctor que esté allí que me pueda explicar un montón de cosas importantes, interesantes. Por ejemplo. Después, con las entrevistas que me han dado, ya voy a tener un montón de ideas, aparte de las ideas que ya he buscado. Sobre esas entrevistas que tengo, me puedo juntar con un productor musical. ¿Para qué? Para que me haga la música teniendo en cuenta todo lo que me han contado. Y entonces ya esa música tendría mucho que ver con lo que yo ya voy sintiendo con el espectáculo, pues ya metiéndome un poco en la atmósfera que necesito para crear ese espectáculo. Imagínate, ya en marzo voy a empezar a ensayar. Ya tengo un poquito el material, ya se me han ocurrido algunas ideas, cuento con los bailarines, las bailarinas y empezamos el trabajo. Bueno, bailarines, bailarinas o pueden ser músicos o de lo que sea tu proyecto, da igual. Después, ya tengo que empezar ¿con qué? Con la escenografía, el vestuario. Ya sé más o menos cómo me voy a mover, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, puedo decir, vale, sé que tengo que hacer más o menos estos movimientos, necesito un vestuario, ¿vale? Necesito que el vestuario se adapte a lo que yo voy a hacer, porque si cojo un vestuario con el que luego no me puedo mover, pues mal vamos. La escenografía, lo mismo, decir cómo va a ser el espectáculo, por dónde me voy a mover y qué escenografía voy a tener. Que eso también, la escenografía la puedo pensar durante los ensayos o incluso un poco antes. ¿Para qué? Para saber dónde me voy a mover, si hay elementos a los que me pueda subir o no, etcétera, etcétera. Después ya, pues tengo que empezar ¿con qué? Con las promos del propio espectáculo. Ir grabando material. Ya incluso desde el primer momento que empiezo a crear el espectáculo, buscar la información, hacer las entrevistas, ya puedo ir creando un contenido. ¿Para qué? Para luego poder mostrar el proceso creativo de cómo he hecho el espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Después ya tendría que ensayos generales, entonces tendría que pedir una residencia artística en algún teatro para que me cedan el espacio y poder ensayar ya con las medidas reales del teatro, ensayar con los técnicos de luces, técnicos de sonido, etcétera. Ya luego que contactar con medios de comunicación para explicarles que tengo un espectáculo que trata sobre esto, bla, 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 bla. Y ya luego, pues evidentemente, hacer una grabación, ya esto iría ya también con las promos, ¿no? Pero bueno, ya tengo que hacer como la grabación del vídeo, que ya es como el tráiler del espectáculo. Poco, ¿eh? Y luego siempre hay alguien que te pregunta, ¿pero esto lo habéis ensayado? Sí, bastante, además. Seguimos.
Tip número 6. Para todo lo que te acabo de contar ahora, piensa si lo quieres hacer trabajando en equipo o lo quieres hacer tú solo o tú sola. ¿Por qué? Porque necesitas, si lo vas a hacer en equipo, delegar. Vale, esta parte te encargas tú, esta parte te encargas tú, esta parte te encargas tú. Si tú diriges, pues tú tienes un montón de tentáculos, entonces tú al final, pues bueno, pues tienes esa responsabilidad, ¿no? De hacer que todo lo que se está haciendo vaya en una dirección u otra. Pero si delegas, también de alguna manera, si las personas con las que estás trabajando son expertas en esos temas, evidentemente déjales trabajar. Pero bueno, estate atento para que todo esté bien controladito. Seguimos. Tip número 7. Disfruta el camino de tu proceso creativo. Para poder disfrutarlo, pues lo que te va a venir bien, sobre todo, es organizarte. Es decir, tener las fechas más o menos claras, tener un equipo con el que tú te sientas seguro, ¿no? Que digas, pues yo sé que con esta gente puedo contar y puedo trabajar a gusto, ¿no? Sí, es lo más importante, que el equipo sea sano, que tengas tus huequitos también para descansar, que no sea meterte ahí, ¡guau! Hombre, si no hay más remedio, pues es lo que hay. Pero si puedes tomártelo con calma, mucho mejor. Tip número 8. Distribución. Vaya movida. Claro, si tú quieres distribuir un espectáculo, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Sobre todo, lo más interesante sería que cuentes con una persona que se dedique a vender espectáculos. ¿Qué es complicado? Sí, muy complicado. Pero bueno, si tienes la oportunidad, hazlo. Y si no, elige una persona que tengas en tu entorno de confianza y bueno, pues ir aprendiendo por el camino. Al final es esto, ¿no? A veces es más importante tener una persona de confianza que vaya aprendiendo a vender tu espectáculo y poco a poco vayáis encaminándoos hacia adelante, que coger a un súper gigante de estos que venden espectáculos a gran escala, que te tendrá a ti y a otros 45 más. Entonces, bueno, ahí decides tú, ¿no? Hombre, si tienes la oportunidad de que te coja alguien que ya tiene, digamos, todo el océano controlado, joder, pues qué suerte, pues adelante. Pero si no, lo puedes hacer tú mismo o puedes elegir a alguien que, bueno, que veas que tienes confianza. Ok. Lo más importante es la confianza, sobre todo en este tema. Seguimos. Tip número 9. Este es muy importante. Este sería de los... Tendría que haberlo dicho antes, pero lo digo ahora. Utiliza tu cuaderno. Mira, no sé si se ve bien o no, pero bueno. En este cuaderno lo que vais a hacer es anotar desde que empieza el espectáculo, desde que empiezas con tus ideas y todo esto, tener todo bien apuntadito aquí. Pero una vez que empieces los ensayos, en este cuaderno tienes que ir apuntando también todos los fallitos que vayas viendo. Según vas ensayando, vas apuntando. Esto, cuidado con el brazo cuidado con estas posiciones, cuidado con esas respiraciones que no están funcionando, cuidado con... Y bueno, pues luego con tu equipo, después de cada pase que vayas haciendo, parar, os sentáis y la persona encargada se sienta con el cuaderno y dice, vale, aquí me he fijado que cuidado con la pierna no sé cuál, que aquí no coincidía, cuidado con las respiraciones, cuidados con tal. Evidentemente esto es delicado porque al final estás apuntando los fallos de tu equipo. Así que trátalo con mucho respeto y trátalo teniendo en cuenta que tú tienes la suerte de estar sentadito, sentadita, mirando con tu cuaderno, apuntando los fallos. Si tú también bailas en la producción, necesitas que alguien también apunte tus fallos. No solamente tú los de los demás, sino que haya alguien que también apunte los tuyos. ¿Para qué? Para que al final podáis más o menos, bueno, ir limando el espectáculo y acercándoos cada vez un poquito más a la perfección, que no existe. La perfección no existe, pero bueno, nos podemos acercar a ella poco a poco. ¿Vale? Siempre esto con mucho respeto y con mucho cuidadito. ¿Vale? Bueno, gente, espero que os haya podido ayudar un poquito con estos tips y que tengáis muy buen día. ¡Hasta luego!
¿Quieres tu camiseta de Open Your Mind, Close Your Prejudices? Oh, open your mind, close your prejudices. Look at the people next to you, don't be afraid. Contacta conmigo vía Instagram y te la enviaré a tu casa. Puedes bailar, vibrar con videoclips o destripar mi disco Flying in Memories.